Neste segundo bloco do cafénapolitica.com.br, nós vamos abordar com o embaixador do Equador, Horácio Sevilha Borja, dois acontecimentos que estão colocando o Equador, né, na crista, digamos assim, das notícias internacionais e nacionais também no Brasil e no próprio Equador. Embaixador, um desses temas, e o mais emocionante, é o do ex-agente Edward Snowden, que descobriu, né, e revelou ao mundo toda aquela parafernália de espionagem conduzida pelos Estados Unidos e alguns países da Europa, inclusive Inglaterra. Ele, perseguido naturalmente, né, pela CIA, ameaçado de morte, apelou também para o Equador, né? Antes eram os latino-americanos que iam à Europa e os próprios Estados Unidos para apelar por asilo, né? Por refúgio político em face das ditaduras. Mas hoje não há uma ditadura econômica, mas ao que parece é uma ditadura política, digamos assim, na Europa, né, sobretudo agora com esse recente caso de perseguição ao avião do presidente da Bolívia, Evo Morales. Eu pergunto como é que está sendo encaminhado essa questão especificamente no Equador. Bueno, comencemos por recordar que hace un tiempo el señor Julian Assange, que dirige Wikileaks, ¿no? Decidió revelar al mundo una correspondencia oficial de los Estados Unidos, la correspondencia entre el Departamento de Estado y varias embajadas en el mundo, y eso pues fue publicado por los principales diarios en el mundo, por New York Times. 2 milhões de documentos, né, expondo, digamos assim, as vísceras, né, da diplomacia americana, aquela espionagem de baixo nível, né, inclusive a linguagem de baixo calão que era utilizada pelos próprios diplomatas. Exacto, y revelando pues sus intervenciones, sus críticas, sus comentarios, las acciones ilegales que realizaban en el mundo. Y esto fue publicado por los grandes diarios del mundo, ¿no? En Estados Unidos fue el New York Times, el Washington Post, The Guardian en Reino Unido, Le Monde en Francia, El País de España. Ellos fueron los que publicaron ese contenido de los Wikileaks. Y eso hizo que se desate pues una gran persecución contra Julian Assange, que por Wikileaks tuvo esos documentos. Y el caso allí muy preocupante del soldado Manning, un soldado del ejército de los Estados Unidos, que parece que fue quien, ¿no? Indignado en su interior. Un rapazinho de 23 años. Exacto. Indignado en su interior. Era recién un soldado, pero indignado por lo que leía de su patria, pasó eso a Wikileaks y este momento el soldado Manning está en un juicio que le puede llevar a prisión perpetua, ¿no? Inclusive a pena de muerte. Entonces se desató también una persecución contra Julian Assange y este señor, a quien no conocíamos, pidió asilo al gobierno del Ecuador. Cuando se le preguntó por qué el Ecuador, ¿no? Es decir, entró directamente a la embajada del Ecuador en Londres, ingresó y una vez que estuvo adentro pidió asilo. Y cuando se le pidió ¿por qué Ecuador? ¿Por qué viene usted a Ecuador? Y dice, bueno, porque Ecuador es un ejemplo en el mundo de respeto, primero de soberanía, de dignidad, ¿no? De respeto a la libertad de información. Por eso he pedido Ecuador. El Ecuador examinó, ¿no? El caso del señor Assange, consultó con los países involucrados, estudió por 2 meses el caso con todas las normas del derecho internacional y luego de 2 meses decidió conceder el asilo al señor Assange porque creía que este era un caso de los que están considerados dentro del derecho de asilo, que es un derecho que tenemos los seres humanos desde que está en la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? En la famosa Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que antes en la historia de la humanidad ya ha sido un derecho reconocido. De tal manera que le concedimos el asilo al señor Assange. Lamentablemente ya está el señor Assange más de un año, en la Embajada del Ecuador en Londres, y el gobierno del Reino Unido se niega a darle el salvoconducto para que pueda ir al Ecuador, y sigue en condiciones muy duras en el local. Tal vez por ese ejemplo viene el caso que usted me pregunta del señor Edward Snowden. Edward Snowden igual, ¿no? Un exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA,
sale a trabajar de la CIA a una empresa tercerizadora de la CIA, ¿no? Una empresa privada, pero que trabajaba para la CIA, y revela una cantidad de documentos impresionante, con revelaciones impresionantes sobre el sistema de espionaje cibernético que realiza Estados Unidos por su capacidad tecnológica en todo el mundo. Y Estados Unidos pues le persigue, le quiere capturar, y el señor Snowden pide asilo al Ecuador. Pide asilo al Ecuador, dirige una carta al Ecuador. El Ecuador contesta que, claro, que examinará ese pedido de asilo, pero de acuerdo a las normas de asilo. Nosotros tenemos dos convenciones de asilo. La convención de asilo diplomático, que funciona cuando, como en el caso del señor Assange, una persona entra a una sede diplomática del Ecuador, territorio ecuatoriano, pero afuera, en el exterior. Y el asilo territorial, que es cuando una persona entra al territorio del Ecuador y dentro del territorio del Ecuador pide asilo. Entonces nosotros dijimos que sí, que estábamos muy dispuestos a examinar el caso del señor Snowden, y que cuando él esté en territorio ecuatoriano, sea en una embajada o sea en el territorio del Ecuador, en ese momento nosotros examinaremos el caso, estudiaremos, hablaremos con todos los países involucrados y tomaremos la decisión responsablemente. Así está la situación. Sin embargo, el señor Snowden pues no puede salir todavía del aeropuerto de Moscú, allí está, y mientras está en el aeropuerto de Moscú también ha pedido a otros países europeos que le han dicho que no le asilarán, y a otros países latinoamericanos, los cuales masivamente, ¿no? Nicaragua, Venezuela, Bolivia, han contestado que si se pide asilo a esos países, ellos concederán el asilo. De tal manera que así está, por primera vez, como decía el presidente Maduro, se da el caso de que varios países, no ha habido caso en donde varios países estén dispuestos a dar el asilo humanitario a un mismo personaje que es víctima por un chico de 29 años, un gran técnico en cibernética, que está perseguido y asimismo con graves peligros, ¿no? Si es capturado por los Estados Unidos, con graves peligros de que tenga penas muy severas por haber revelado al mundo, ¿no? Una situación de actividades ilegales de su país frente a todo el mundo. Agora, há um problema técnico aí, né, que é o transporte dele, né, para o Equador, né, que vai ser muito difícil, porque o avião que o transportará, logicamente, vai ser perseguido pelos Estados Unidos, né, aqueles aviões superpotentes que são capazes até de abater o avião no ar, né, e talvez por causa disso ele hoje nós estamos numa sexta-feira, né, é dia 12 de julho, ele concedeu a primeira entrevista assim, de público a grupos humanitários lá em Moscou, e ele disse que ia pedir um tipo de asilo provisório para ficar em Moscou enquanto providenciava o asilo, né, por um prazo mais longo no Ecuador. Sí, nosotros, como le digo, esperamos. Un país que da asilo, nosotros no podemos facilitar el transporte de quien busque el asilo. Eso no está dentro de las reglas del derecho internacional. Nosotros concederemos el asilo o estudiaremos, mejor dicho, ¿no? Estudiaremos el pedido de asilo el momento en que él ingrese a una embajada o ingrese al Ecuador. Pero pues el asunto de cómo él va hacia la embajada y cómo ingresa al territorio del Ecuador es cuestión de él, ¿no? De tal manera que esperamos que eso se resuelva y que pueda llegar a Ecuador o a cualquier otro país del mundo, ¿no? Que le pueda conceder un asilo y salvarle la vida y proteger el derecho que tenemos todos los ciudadanos del mundo de conocer lo que sucede, es decir, de cómo nos están espiando, no solo a las naciones, sino a las personas individuales, de cómo estamos perdiendo la libertad de comunicación, ¿no? Tanto que se habla de libertad de comunicación, la libertad de comunicación es espiarnos hasta las comunicaciones privadas de las personas, no se diga pues a la correspondencia oficial de los estados, ¿no? Que es inviolable. Final, né, do nosso programa Café na Política, o blog cafenapolitica.com.br, nós gostaríamos que o senhor embaixador também comentasse essa nova lei, né, a Lei Orgânica de Comunicação, que foi promulgada recentemente pelo presidente da República, depois de uma longa tramitação no Congresso Nacional. Esta lei, digamos assim, é a terceira lei
de comunicação que é promulgada pelos países progressistas, pelos governos progressistas da América Latina. A primeira delas foi o presidente Hugo Chávez, na Venezuela, né, que funcionou e está funcionando bem até hoje. A segunda foi da Argentina, que teve parte dessa lei embargada. E agora o Equador. Eu quero saber do senhor se vai ter condições realmente dessa lei ser aplicada lá em seu país. Mira, yo quiero decir el porqué de esta ley. De conformidad con nuestra Constitución y de conformidad con la filosofía del gobierno de la Revolución Ciudadana que dirige el presidente Rafael Correa, no hay derecho más importante, sagrado, que el derecho a la comunicación. Nosotros los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos el derecho de informar y de ser informados verazmente, ¿no? De ser informados legítimamente, con oportunidad, con la verdad. Es decir, ese es un derecho elemental, no solo para nuestro desarrollo y para poder ejercer nuestras tareas civiles en un Estado democrático, sino para desarrollarnos culturalmente. Es decir, tenemos que estar informados. Pero sin embargo, ¿qué es lo que acontece y qué es lo que aconteció en Ecuador? Que una vez que los partidos políticos fueron derrotados en las urnas, ¿no? Y que no tienen ningún respaldo popular, toda la oposición al gobierno democrático viene de los medios de comunicación. Es decir, de grupos de personas privadas que porque tuvieron el dinero de comprar una imprenta o de comprar unas cámaras y montar una empresa de televisión o de radio, solo por esa circunstancia ellos sean los que monopolicen la comunicación. Y ellos se convirtieron, ¿no?, en la verdadera oposición política que debe estar reservado a los partidos y no a los medios de comunicación. Entonces, frente a esto, el presidente planteó primero al pueblo, le consultó al pueblo. ¿Usted cree, en una consulta popular, usted cree que un dueño de medio de comunicación también debe ser un dueño de un banco o de una empresa comercial? ¿O debe dedicarse únicamente a la comunicación? Y el pueblo se pronunció en contra de que quien maneje un medio defienda los intereses de sus empresas bancárias. Agora, talvez por isso que aqui no Brasil a grande mídia, né, sobretudo esses grandes conglomerados de televisão e de rádio e até da internet, eles estejam com receio muito grande do plebiscito, né? Porque o plebiscito é um perigo, né? Porque o povo realmente vai ser consultado e vai dizer o que ele pensa, né? E lá no Equador foi então a partir desse plebiscito que o presidente partiu, né, para promulgação dessa lei. Claro, nosotros creemos que la verdadera democracia no solo es la democracia representativa, donde nosotros elegimos a nuestros miembros para que en el Parlamento nos representen o en el gobierno, sino que la democracia, además de representativa, debe tener participación popular. Entonces nosotros estamos a favor de la democracia de participación popular y por eso es que el pueblo se ha pronunciado sobre muchos temas, ¿no? Sobre la nueva constitución, sobre aprobar la constitución, se ha aprobado la ley de medios, esto de a los banqueros, de que una empresa de comunicación no puede estar ligada a un banco para que no defienda intereses privados. Hemos consultado muchas cosas, inclusive, ¿no?, se ha consultado si el pueblo quiere la tradicional corridas de toros o no. Entonces, lo que se quiere es que el pueblo participe en la política, que es la demanda que yo veo que se hace aquí en las calles de Brasil, ¿no? Que el pueblo participe en las grandes decisiones que conciernen a su vida. Entonces, nosotros hemos hecho las consultas y como resultado de eso, una vez que el pueblo masivamente dijo que no podían los medios estar ligados a los bancos ni a grandes empresas, se preparó una ley de educación, una ley de comunicación. Esta ley se fue al Congreso, ha sido discutido durante 4 años, la oposición rabiosamente se pronunció en contra, y no solo la oposición en el Ecuador, sino todo en el mundo. La famosa Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, con todos sus diarios en América Latina, han hecho un combate total para esto. Inclusive esos medios privados se valieron de órganos de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para impedir. Bueno, ha habido una lucha muy larga hasta que el Congreso aprobó esta ley de medios y hoy lo que queremos tener es una ley por la cual los medios digan la verdad, ¿no? No hay censura previa. Lo que se quiere con esta ley es defender el derecho de los ciudadanos
a ser informados libremente, a ser informados con veracidad y poder informar. Y por eso es que hemos dividido y hemos dado el 34% de las ondas de radio y televisión están destinados a las empresas comunitarias. El 33% a la empresa pública y el 33% a la empresa privada. Mas isso não tem tempo. Isso é democratizar a Eu sei, comunicação. mas isso tem um tempo específico para ser cumprida essa determinação? Aquí en la ley están plazos, están las autoridades, los órganos que tienen que regular toda esta situación para garantizar que primero que no haya censura previa, que haya libertad a los periodistas, que los periodistas de los medios de comunicación privados sean bien pagados, sean periodistas profesionales, porque en los medios de esos privados hasta les estafan al trabajador. Entonces están todas las garantías acá. Y lo que se pide también, y eso es muy importante, es una responsabilidad ulterior. O sea, la persona tiene que ser responsable de los daños que causa o puede causar con una información mentirosa. E parece que tem um direito de resposta, salvo engano, eu li aqui, que são 48 horas o jornal ou a televisão que ofendeu, que injuriou uma pessoa, que pode ser um cidadão comum, pode ser você ou o nosso telespectador, né? Essa também é uma dos itens da lei. Sí, los medios tienen el deber, ¿no?, de conceder un espacio, en el mismo espacio, con la misma extensión de lo que mintieron o de que injuriaron, para que la persona que ha sido agraviada pueda decir la verdad.